Bienvenidos a Aprendiendo Juntos, un ministerio de enseñanza de la palabra de Dios. Esta transmisión es gracias al patrocinio de quienes están uniéndose para que podamos bendecir a muchos. Gracias por ayudarnos a extender el Evangelio. Saludo nuevamente, buenas tardes. Estamos hablando del libro de los Gálatas, que trata este libro de la diferencia entre la ley y la gracia. Una carta que fue escrita por el apóstol Pablo a la región de Galacia, donde precisamente se abrieron las primeras iglesias en su primer viaje misionero. Es una carta severa, con un lenguaje sumamente fuerte, como lo hemos visto en los capítulos anteriores. Lo que vamos a ver hoy nos deja ver la firmeza que este hombre, Pablo, maneja y la firmeza de él, que él no juega la iglesia como hoy en día se está jugando. Era un hombre que no comprometía la palabra en un solo punto y la enseñaba de la manera correcta, que era lo correcto. Lo que es correcto, y Pablo no le tenía temor a la congregación y lo que iban a pensar de él, de que, ay, es que no tienen amor. Pablo no le tenía miedo a eso y hoy vamos a entender mucho más eso. La semana pasada abarcamos entonces el capítulo 1 y como les he dicho, todas las cartas que Pablo escribió salen del libro de los Hechos. Cuando en sus viajes misioneros le traían alguna información de cómo iban las iglesias y él se sentaba entonces a escribir para dar dirección referente a los temas que le habían escrito, que le habían preguntado o las inquietudes que se le presentaban. Así que algunos pasajes del libro de Gálatas vamos a tener que irnos a Hechos porque es el paralelo a todas las cartas que el apóstol Pablo escribió. El capítulo 2 de Gálatas entonces tiene 21 versículos y se divide en dos partes según la Reina Valera Gómez. La primera parte, donde va del verso 1 hasta el verso 10, donde cuenta una historia que pasa en Jerusalén y el paralelo de esa historia se encuentra en Hechos 15, que fue el famoso concilio de Jerusalén. Y lo pueden leer tranquilamente en sus casas. La parte 2 está desde el verso 11 hasta el verso 21. Cuenta la historia, otra historia completamente diferente a la primera. Esta historia ya no pasa en Jerusalén, sino que pasa en la Antioquía de Siria, donde se conformó o se formó la segunda iglesia principal más grande después de la iglesia madre que estaba ubicada en Jerusalén. Y esa iglesia en Antioquía empezó a tener una gran fuerza. Entonces, en ese orden de ideas, Pastor Andrés, vamos a empezar a leer y vamos a leer inicialmente la primera historia que está en el verso 1 al 10. Me lee, por favor, de corrido. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pues subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. 4. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Verso 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actúa en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Verso 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas,
nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia. Muy bien, gracias, Pastor Andrés. En este concilio, entonces, encontramos a Pablo y Bernabé que estaban en Antioquía y van a presentarse a una reunión para tomar decisiones finales acerca de algunos problemas que se estaban presentando en las recién iglesias formadas en Galacia. ¿Qué está sucediendo? Pablo viene predicando el evangelio de la gracia y había dicho en el capítulo anterior que fue Jesucristo mismo el que lo llamó y el que se lo enseñó. Esta historia tiene un paralelo en Hechos 9. Muy bien. Debido a que los judíos subieron después de que Pablo predicó a contradecirlo por lo que estaba diciendo, y Pablo dijo, muchachos, no perdamos el tiempo. Vamos entonces, subamos todos a Jerusalén, presentémonos delante del concilio y ¿qué vamos a hacer? Que ellos juzguen si yo estoy enseñando mal, que ellos juzguen que si hay que seguir la ley, hay que circuncidarse para ser salvos, a ver, que ellos digan qué es lo correcto. Entonces, en el concilio, ¿qué hacen? Van todos y dicen, sí, Pablo está en lo correcto, Pablo no está equivocado. Los gentiles no tienen por qué ponerse las obras de la ley y entonces todo mundo quedó contento, pero vamos a ver si eso es verdad. ¿Qué pasa entonces? Sube con Bernabé, pero Gálatas me da una información o me deja ver unos datos que no nos dejó ver Hechos cuando lo leímos. Por eso es importante, muchachos, que ustedes lean esto de la mano de Hechos con Gálatas para que tengan mayor información de lo que está pasando. Cuando leímos el Antiguo Testamento, recuerdan que leímos el libro de los reyes de mano de las crónicas. De la misma manera tenemos que hacer con las cartas de Pablo, leerlas siempre a la luz de lo que me muestra Hechos de los Apóstoles y los confrontamos con esa carta. Y vamos a mirar qué información no me dejó registrada Hechos para que ustedes miren lo importante de esto. El primer dato que no dice Hechos es que Pablo llevó a Tito, que era un gentil. Y es importante este dato porque no deben olvidarse que Pablo le estaba escribiendo a una iglesia gentil. Hechos no nos dijo que Pablo había ido con Tito. Bueno, segundo dato que no dice Hechos, que se presenta Pablo ante tres principales de la iglesia en Jerusalén para decirles, mire, aquí tengo un gentil que ha recibido al Señor Jesucristo por el mensaje que yo he predicado, el mensaje de la gracia, y la vida de este gentil da testimonio de conversión, aunque no ha sido circuncidado ni guarda la ley. O sea, Hechos no nos dijo que Pablo había ido con Tito. Nosotros cuando leímos Hechos pensamos, ay, Pablo llegó y listo, hubo el concilio y se paró al frente y le habló a todos. Gálatas me está diciendo, no pasó así, llevó a Tito. Muy bien. Tercer dato que no me dejó ver Hechos, que habla primero en privado con tres principales, o sea, que habla en privado con las cabezas de la iglesia en Jerusalén. Y esta información está en los primeros dos versos, cuando el pastor Andrés leyó que él fue a Jerusalén porque Dios le mostró que tenía que ir y que expuso lo que él estaba predicando. ¿A quién? A unas personas en privado. ¿Antes de qué? Antes de hacerlo públicamente. ¿Sí lo están mirando? En privado. Oh, interesante, porque eso no nos lo dijo Hechos tampoco. Y bueno, y el cuarto, el dato que me da Gálatas, que no me da Hechos, es que quién eran esas tres personas que se consideraban columnas de la iglesia. Era nada menos que Jacobo, que es Santiago, el medio hermano de Jesús, Cefas, que es Pedro, y Juan. Información que me deja ver el verso 9 que acabó de leer también el pastor Andrés.
¿ok? Ahí está diciendo con quiénes habló en privado. Con Santiago, con Pedro y con Juan. ¿Qué hace Pablo aquí en privado? Él les explica a estos tres de lo que viene predicando a los gentiles. Y cuando entonces sucede que tiene la aprobación de ellos, entonces ahí sí se presenta delante todo el concilio y da un discurso espectacular que tenemos y que hemos leído en Hechos 15 y que los invito también a que lo lean en sus casas, donde se concluye que no se requiere que los gentiles sigan la ley. Y el concilio entonces, ¿qué hace? Entrega unas cartas con la decisión, con esta decisión que acaban de tomar, a la cual Santiago, que era el presidente, por así decirlo, de alguna manera del concilio, dice, yo concluyo que se debe hacer esto. Y entonces, con esta decisión, Pablo y Bernabé se van. Y el concilio también delega a dos personas más, a Judas, que se le decía también Bernabé, y a Silas. ¿Para qué? Para que lean estas cartas ante todas las iglesias que se habían formado en la zona aquella de Galacia en ese momento. Todo esto que les estoy hablando está en Hechos 15, para que por favor lo revisen y lo miren. ¿Qué sucede entonces? Quinto dato que no me dice Hechos, que en esta reunión privada se decide algo también muy trascendental que leemos en el verso 9 al 10. Y yo se los voy a leer en La Dios habla hoy. Y dice así, del verso 9 al 10 de Gálatas 2. En efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que están considerados columnas, al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Allí está diciendo, bueno, ahora ustedes tres principales columnas de la iglesia, vamos nosotros todos aquí a dedicarnos a los judíos y ustedes váyanse y solamente le predican a los no judíos o a los de la incircuncisión. Pero no quiero que pasemos a la segunda parte de Gálatas sin llamarles la atención a lo que dice Gálatas 2 del 6 al 7. Por favor, Pastor Andrés, vuélvamelos a leer si es tan amable. Versículo 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, me vieron como me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Muy bien. Miren este verso tan precioso que está diciendo aquí Pablo. Mire, primero esta frase, no me añadieron nada nuevo los que eran conocidos como de mayor autoridad que yo. ¿Qué está diciendo? Yo cuando lo leí pensé, wow, está desmeritando la obra de los otros y no es así. Cuando lees bien el contexto te das cuenta que lo que está escribiendo Pablo a la región de Galacia es, mire, yo les he enseñado el evangelio de la gracia a ustedes, donde les he explicado que no es por obras, no es por guardar la ley que somos salvos. Es solamente por lo que Jesucristo ha hecho en la cruz. Es la gracia del Señor que le plació salvar a la humanidad en este tiempo de la iglesia a través del arrepentimiento, aceptando lo que hizo Jesucristo por y para nosotros en la cruz. Y eso lo recibimos por fe. Luego fui a Jerusalén y los que eran conocidos como de mayor autoridad que yo, aquellos que tenían un apostolado también supuestamente mayor que yo, ¿qué hicieron? Ellos no añadieron nada nuevo a lo que yo venía hablando, ni me quitaron nada. Por tal motivo, lo que yo enseño es verdad. Porque los mayores que yo no me corrigieron.
No me dijeron nada nuevo, no me dijeron, mire, agréguele este o quítele este. No, por tal motivo lo que estoy enseñando es cierto, no encontraron ningún error alguno y no tuvieron que añadir tampoco ni corregir nada. Por eso enviaron las cartas que les leyeron a toda esta zona, validando lo que enseño, validando que lo que enseño es correcto, que lo que enseño es verdad, al punto que luego nos estrechamos las manos diciendo que ellos iban a dedicar a predicarle a los de la circuncisión, o sea, a los judíos, y nosotros, Bernabé y yo, nos íbamos a dedicar a predicarles a los incircuncisos, o sea, a los gentiles. Sí, porque si yo lo leo con ironía, porque yo les digo la verdad, al principio cuando yo lo leí, dije, uy, Pablo está siendo fuerte hasta con los demás. Ellos a mí nada me enseñaron, yo soy aquí el todopoderoso. Pero entonces, si yo lo leo así, yo tendría que decir, la Biblia se contradice porque Romanos dice que respetemos a las autoridades y quién lo escribió, el mismo Pablo. Entonces, Pablo no puede escribir en una carta una cosa y contradecirse en otra. Entonces, no es con superioridad que lo estaba diciendo. Dios, miren muchachos, a mí no me corrigieron lo que yo estoy predicando. Ellos ni le quitaron, ni le añadieron, ni me enseñaron nada. Por tal motivo, lo que yo les estoy predicando es cierto. Muy bien. ¿Cuál era el problema de los Gálatas? Lo vimos en el primer día, que recibieron el evangelio con gozo, pero ¿qué sucedió? Al poco tiempo de Pablo salir de esa zona, ya se habían alejado del evangelio para seguir ritos de la ley y las obras. Por eso cuando leamos el capítulo 3 van a entender la rabia de Pablo cuando los llama Gálatas estúpidos. No lo dice Suana, lo dice Pablo. Los llama estúpidos. Gálatas en una de las versiones los llama Gálatas estúpidos. En la Reina Valera dice Gálatas insensatos. En otras dice Gálatas tontos. ¿Quién los alejó de la fe? ¿Cómo hacen ustedes esto? ¿Cómo ustedes que recibieron el evangelio, que ustedes no hicieron nada para ganarse la salvación, porque ahora son salvos, no por lo que ustedes hagan, sino por lo hecho por Jesucristo? Ahora piensan que tienen que añadirle a eso hecho por Cristo la incircuncisión, más el guardar el sábado, más las fiestas judías, más. ¿Quién los hechizó para estar creyendo eso? Miren la rabia que tiene Pablo. Y listo, allí termina la primera historia y sigue otra historia en el verso 11 con otra historia completamente diferente. Y ojo, no la encontramos en el libro de los Hechos. Esta historia solo se menciona aquí en Gálatas, solamente en el libro de los Gálatas. Esta historia, ¿qué sucede? No sabemos cuándo pasó, no hay documentos en los libros de los hechos de cuándo ocurrió, pero los historiadores la colocan como algo que pasó después de lo que acabamos de leer del concilio, o sea que la ubican por allá al final de Hechos 15. Bueno, y ahora sí vamos a leer verso por verso, Pastor Andrés, porque como esta historia es nueva, cuando leímos Hechos, no la leímos porque no estaba en Hechos, entonces ahora vamos a leerla verso por verso. Y el primer verso entonces que vamos a trabajar, pastor, es el verso 11. Verso 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. O sea, cualquiera que le he seguido dirá, está hablando de la misma historia. No es la misma historia porque ya no están en Jerusalén, están en Antioquía de Siria. La primera historia era en Jerusalén. Y si usted lee de corrido, usted cree que están hablando de lo mismo. No se está hablando de lo mismo. Ya aquí, Pablo se había ido a Antioquía de Siria, se había ido con Bernabé, habían regado las cartas de lo que habían decidido en el concilio y ahora pasa otra historia. Ya la escena no es Jerusalén, la escena está en Antioquía de Siria. Y entonces dice que cuando él estaba allá, ¿qué hace? Pedro, que estaba en Jerusalén, se va a Antioquía
donde estaba Pablo. Y dice que Pablo no lo resistió, sino que lo confrontó cara a cara. En otras palabras, estos dos tuvieron una conversación un poco fuerte. Y luego les dice, porque yo tenía algo que condenarle a Pedro. Y la pregunta es, mi querido apóstol Pablo, ¿qué tenías que reclamarle a Pedro? Bueno, sigamos leyendo. Miremos el verso 12, pastor. Verso 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Bueno, mucho cuidado aquí. Vamos a trabajar esto con mucho cuidadito para que no se me pierda. O sea, antes que viniera alguno de parte de Jacobo, ¿qué hacía Pedro? Acuérdense que Jacobo es Santiago, ¿no? Estamos hablando de lo mismo. Ya no se les puede olvidar cuando habla la Biblia de Jacobo, está hablando de Santiago, el hermano medio de Jesús. ¿Quién era qué? ¿Quién era, como les dije, el presidente, por decirlo así, del concilio? Y también era el pastor principal de la iglesia madre en Jerusalén. O sea que no estamos hablando de cualquiera. Y entonces está diciendo Pedro, perdón, está diciendo Pablo, mire, Pedro, antes de que vinieran algunos de parte de Jacob, o sea, algunos judíos por allá de lo que ellos dijeron que iban a empezar a evangelizar, ¿qué pasó? Ellos entonces, Pedro comía tranquilo con los gentiles, pero después del concilio le daba miedo que los judíos lo vieran con los gentiles. No quiero que pierdan el contexto de esta historia. ¿Por qué? Porque acuérdense que Pedro estaba en el concilio y Pedro también alzó la mano y dijo, sí, yo me acuerdo lo que sucedió con los gentiles, Pablo tiene razón, porque mire que yo vi a uno por allá que se llamaba Cornelio y bruta, yo vi como el Espíritu Santo lo llenó y empezó ese capítulo 15, se lo tienen que saber ustedes del derecho al revés. A esto se está refiriendo él. Ahora se supone que él iba a predicar a los judíos, pero ahora se va a Antioquía, a la zona de no judío. Pero ahí en la zona de no judíos sí come con lo está pasando chévere, está wow, pero a lo que ve que llegan unos judíos y lo ven se esconde, le da miedo que lo vean con los incircuncisos. Esto me deja ver que a pesar de que el pastor principal Santiago, líder de todos ellos y líder de la iglesia en Jerusalén, concluyó que los gentiles no tenían por qué seguir la ley, que el evangelio era para los judíos y no judíos por igual. A Pedro le dio miedo que los judíos lo vieran tener una posición firme ante lo que Pablo había predicado. O sea, un aguachento. Hoy estoy aquí y mañana estoy acá. Eso depende de quien me vea. No, el cristianismo no es aguachento. Usted es servidor de Cristo, esté en Portugal, en Suiza, en Armenia, en Finlandia, en donde quiera. La palabra de Dios es la misma y sus leyes son las mismas aquí y en cualquier parte del mundo. No es dependiendo del país, yo reviso cómo predico. No, la predicación de la palabra tiene que ser exactamente igual porque esta Biblia no cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y será siempre. Yo no puedo poner a que la Biblia se adapte a las leyes del país. No, 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 no. Es el país que tiene que cambiar cuando se muestra la Biblia al 100%. No es lo que le conviene, es lo que Dios dijo que era. Y aquí andaba Pedro en esas. A pesar de que a Pedro Dios se le presentó en una visión, a pesar de que casi que lo obligó a que se fuera para donde Cornelio, a ese gentil a predicarle, y Pedro no quería ni siquiera ir donde ese pobre gentil Cornelio. Y vimos una enseñanza magistral
que estuvimos aquí cuando hablamos del tema de lo que sucedió. El Espíritu Santo llenó a esa familia y a toda, a Cornelio. Y fue ahí donde Pedro dijo, ay, ahora yo veo que Dios no hace acepción de personas. Lo mismo que está diciendo Pablo. Pedro sabía que ya no era por obra, sino por gracia. Y a pesar de eso, después de un tiempo, sabiendo eso, sabiendo lo que Dios ya a él le había mostrado, sabiendo lo que hablaron en privado con Pablo, porque él estuvo ahí presente, chocó la mano, dijo, sí, es cierto, los gentiles no tienen que seguir la ley. Llega ahora a Antioquía y se reúne con los gentiles, pero cuando está en Jerusalén se esconde de los judíos para que no lo vean. Ahora Pedro llega a Antioquía, empieza a comer con ellos, pasándola bueno, disfrutando ese tiempo, hasta que de repente ve que llegan los judíos y Pedro le da miedo de lo que van a decir, de que van a hablar de él, de que, uy, míralo, ahí está sentado con los gentiles, fúchili. Bueno, vamos a ver qué sigue sucediendo, pastor. Verso 13. Verso 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Ay, me encanta. Pedro estaba comprometiendo el evangelio por miedo a lo que el hombre pudiera decir de que ahora él estaba comiendo y viviendo como los gentiles, y Bernabé también cayó en ese juego. Y yo quiero que ustedes se metan en la historia, porque aquí hay una gran enseñanza para ustedes y aún para mí. Porque nosotros estamos acostumbrados que en la seguridad de la iglesia nosotros decimos, sí, soy cristiano, uy, está malo esto, uy, qué feo tal que yo. Nos mostramos espirituales hasta que salimos de la puerta de la iglesia y en medio de los amigos nos comportamos como ellos. Cuando se supone que estamos llamados a hacer luz a aquellos que no tienen la luz de Cristo y nosotros sí. Pero ¿qué hacemos? Nos vamos para donde los amigos y soy como camaleónica, ¿no? Si estoy con la iglesia, alabado sea el Dios, hermanito de mi corazón, y todas esas cosas que no sabemos de memoria. Ah, pero nos vamos con los amigos del mundo y ahí no hablamos de Dios, sino que bailamos como ellos, escuchamos la música de ellos, nos comportamos como ellos. Nos disfrazamos de acuerdo a cómo esté en la movida. ¿Y qué es esto? Lo que sucede, mis amigos, que ustedes están prefiriendo, o nosotros los que nos comportamos así, me meto allí para que no digan después que la persona otra vez se enojó. No. Preferimos la gloria del hombre a la gloria de Dios. Y va a tener que llegar un momento en nuestras vidas, querida familia, querido oyente, el que está aquí escuchándome, va a tener que llegar un momento en nuestras vidas en que tenemos que determinar lo que vamos a hacer, porque Dios mismo dice, vea, ¿sabe qué, muchachos? Yo prefiero al que es frío o al que es caliente, pero ese aguachento de aquí para allá, ese tibio, lo voy a vomitar de mi boca. O eres o no eres. O eres un cristiano que te portas como cristiano en todas las áreas de tu vida, como lo oraba el pastor Andrés al inicio. No es que en la iglesia soy cristiano, pero cuando salgo de ella ya no. Ahí me comporto como todos los demás gentiles que no conocen a Cristo. Pero si yo soy un pueblo diferente, una nación adquirida por Dios para que anuncie las verdades de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿qué hago ahora comportándome como de donde antes Dios me sacó? Y ese es el grave problema de nosotros los cristianos, les digo la verdad, y ese es el gran choque que uno siente, de que uno ve, pero ¿cómo hace eso? ¿Cómo un cristiano hace eso? ¿Cómo se pone usted a ir y a deber plata y a quedar mal y después a esconderse y decirle a los hijos, díganle que no estoy porque me van a cobrar? ¿Cómo hace eso? ¿Cómo un cristiano vive así? ¿Cómo un
cristiano vive con 2 y con 3 amores a escondidas? ¿Cómo vive así? ¿Cómo un cristiano habla mal de otro por detrás y no hace lo que Pablo hace? Venga acá, Pedro, usted es esto, esto, esto y esto. No, sino que ¿cómo vive así? ¿Cómo un cristiano entonces? Si me pongo a darles ejemplos, aquí nos quedamos. O sea, ¿cómo estamos viviendo así? Y desde que empezó este ministerio, siempre he hablado de lo mismo. Siempre. Este ministerio siempre les ha dicho, somos un pueblo diferente. No nos interesa que se conecten 1000. Nos interesa que si se conectan 20, 30, 40, los que estén, haya transformación en esas vidas. Y que cuando vamos a ver esas vidas, digamos, wow, hace 2 años así y ahora va así. Vamos bien. Y luego volvemos a verlo. Wow, hace 10 meses era así, pero mire cómo va. Porque diariamente nos estamos, ¿qué? Nos estamos convirtiendo a la imagen de nuestro hermano mayor que es Cristo. Porque nosotros vamos avanzando. Nosotros nos podemos quedar en que soy cristiano, amén, acepté a Cristo, pero vivo como quiero. Y ese es un problema que tiene que salir desterrado de la iglesia. Por eso es que vemos la falta de testimonio, que la gente no quiere venir a la iglesia. ¿Por qué? Pues si yo vivo hasta mejor de lo que vive ese cristiano. Mi matrimonio al menos, bueno, pero mire, eso está destrozado. Mire el esposo cómo trata a la mujer y es cristiano. No, no, no. No podemos vivir así. No se puede. No, es que da vergüenza en estos momentos que los cristianos estamos viviendo peor que los que no lo son. Peor que los que no lo son. Y eso no puede continuar así. Usted no puede preferir la gloria del hombre a la de Dios. Llegó el momento de que usted sea esto, o frío o caliente. Como decía Josué, yo no sé usted qué va a hacer. Ya les acabo de decir todo lo que Dios nos ha hecho, cómo nos sacó de la tierra de Egipto con gran poder, con fuerza. Usted le acabo de recitar todo lo que con Moisés hicimos. Luego Moisés me hereda a mí, me entrega el manto de autoridad. Yo he vivido conforme a lo que se me pidió. Yo les digo que esto trae bendición. ¿Qué van a hacer con esta información? Ustedes sabrán. Pero yo en mi casa hemos elegido servirle al Señor. Y servirle al Señor no de boca. El pastor Andrés hacía una oración ahora. Señor, que esta palabra caiga y haya transformación y que vivamos diferente y actuemos diferente, porque no puede haber transformación solamente en mi vida espiritual. Tiene que haber transformación en mis finanzas, tiene que haber transformación en mi hogar, tiene que haber transformación en mi vida de cómo me relaciono con los demás. Tiene que haber transformación en cómo soy como hija, en cómo soy como amigo, en cómo soy como esposo o esposa. Tiene que haber transformación en todas las áreas de mi vida. El mundo ya tiene demasiados cristianos de boca, pero cristianos viviendo como lo que dice la palabra. Cristiano verdadero con lupa. Y este verso, ya para terminar, dice otra cosa también. Dice que Bernabé también fue arrastrado por esa hipocresía en la que andaba. Y eso no es menos importante. Recuerden, Bernabé fue con Pablo en el primer viaje misionero. Bernabé abrió estas iglesias. Bernabé predicó y defendió ante el concilio la predicación que Pablo estaba haciendo sobre la gracia, era la que era. Y ahora está siendo persuadido de Pedro. Uno lee esto y dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo pasó esto? Un hombre que va en un primer viaje, que es responsable de esas iglesias que se abrieron. A esta, a la que Pablo le está escribiendo, ahí estuvo Bernabé, él las abrió con Pablo. Y ahora, ¿qué está haciendo? Llega otro y ¡prum! Empieza a copiar ese temor del otro. Y Pablo le está escribiendo esta carta a una región de gentiles donde conocían muy bien a Bernabé cara a cara.
Este hombre estuvo todo el tiempo con ellos. Les predicó, les enseñó, era uno de los pastores principales de esa zona, era un líder de esas iglesias de Galacia, un hombre respetado, un hombre muy respetado con nombre. ¿Quién no, en Galacia no conocía a Bernabé? Porque Bernabé había ido con Pablo, lo conocían, pero ni aún así Pablo le encubrió lo malo que estaba haciendo. Que debido a la presión del qué dirán, le dio miedo predicar la verdad. ¿Y qué empezaron a hacer? A sentir temor del hombre y comprometieron el mensaje de Dios. Y Pablo lo encara y le dice directamente lo que piensa, verso 14. Pastor Andrés. Verso 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? 15. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Vamos a terminar, pastor, hasta el 21. 17. Y si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Ministro de Cristo pecado. ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, la cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Esos últimos versos se los explico la próxima semana. Hoy solamente me quedo explicando el 14, ¿verdad? ¿Qué hizo Pablo? En otras palabras, debido al miedo de lo que la gente diga de mí, comprometo el mensaje. Que a solas, en la comodidad de una sala de encerraditos, yo apoyé. O sea, Pablo le está diciendo, o sea, ¿cómo así? O sea, ¿qué te está pasando, Pedro? Ahora vienes aquí y vives con los gentiles y no como judíos, pero los estás obligando allá en Jerusalén a que se judaicen. ¿De qué clase de evangelio, o sea, qué clase de doctrina tienes? ¿Qué nos enseña a nosotros este verso o esto hasta aquí a hoy? Y hablo con mucha reverencia. ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos deja esto a nosotros hoy? Que ni aún a una persona en autoridad como lo era Bernabé, se le esconde o se le encubre lo que no es correcto. Y tristemente, hoy en las iglesias, tristemente hoy, las personas en autoridad hacen lo que quieren, viven como quieren y se les tapa el pecado. No se llama a la persona como Pablo lo hizo con Bernabé, como Pablo lo hizo con Pedro, sino que lo ocultan. ¿Y qué está pasando allí? Bueno, pastor o ministro, persona en autoridad, ¿a quién vas a servir? ¿A Dios o a los hombres? Este hombre Bernabé era copastor de Pablo, su mano derecha, el que viajaba con él. Y Pedro, una de las principales columnas de la iglesia, me lo deja claro Gálatas, de la iglesia madre donde regían todas las leyes para las siguientes iglesias. Uno de los principales. Y estos dos hombres están comprometiendo el verdadero evangelio y Pablo los confronta porque, mis amigos, lo que está mal, no importa,
que lo haga. No es que como es el pastor, no es el pastor. No, como es el apóstol. Sigamos. No, lo que está mal, está mal. Y Pablo, un copastor o un porque estamos hablando que es un consiervo que está llamando a su consiervo. No es un discípulo que le está diciendo a su pastor, usted no sabe nada, usted está mal, usted está equivocado. Es consiervo con consiervo, para que nos vamos ubicando también, ¿no? Porque si yo les digo, no importa, si ve el pastor mal, confróntelo delante de la congregación, también me estoy pasando el principio de autoridad dado en Romanos. No, es un consiervo que está hablando con otro consiervo y le está diciendo, usted está en un error, usted está haciendo esto mal, usted porque los hombres lo aplaudan, por miedo a los hombres, usted no está predicando la verdad. El verdadero evangelio no lo está predicando, no está confrontando a nadie. ¿Y qué está sucediendo? Por no caminar con integridad y tener una vida de testimonio delante de Dios y delante de los hombres, usted sencillamente ahora quiere que lo aplaudan los demás y no les habla. Entonces, les digo, ¿cómo yo, líder, voy a apoyar lo que no es correcto solo para agradarlo a usted? ¿Cómo yo, líder, le voy a enseñar aquí que usted actúe con integridad? No importa, porque mucha gente dice, no, es que si me tengo que trabajar a escondidas, tengo que trabajar al negro, no declaro, porque es que si declaro, no, usted haga lo correcto, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y haciendo lo correcto lo va a bendecir el Señor. Pero si usted empieza a actuar de acuerdo a lo que a usted le parece, usted después se va a meter en líos y en problemas. ¿Por qué? Por no obedecer la palabra de Dios. Entonces, yo como líder me voy a parar aquí y después tengo con autoridad en un púlpito a decirle, sean libres de deudas cuando yo ando endeudada. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo me voy a parar yo frente a un púlpito a enseñarle a mis discípulos, muchachos, vamos a hacer las cosas bien desde este momento? Vamos a salir de deudas, vamos a ser libres de deudas, vamos a hacer un propósito financiero, vamos a llevárselo a los pies del Señor. Vamos a decir, bueno, Señor, mira, tengo estos problemas de deudas, chin, chan, chin, esto es todo lo que debo. En todas partes, tarjetas de crédito que he usado, en fin, lo que sea. Entonces, ahora voy a hacer un plan de pago, Señor. Si toca trabajar extra, trabajaré extra, pero yo necesito ser libre de deudas, porque yo como líder me voy a parar después a la iglesia a decirle, libre de deudas, son libres de deudas, pero ¿cómo lo voy a decir si yo no lo hago? No puedo hacer eso. ¿Con qué autoridad le predico de integridad cuando no vivo de acuerdo a la luz, a lo que me está revelando la palabra, cuando la escucho? Porque muchos de aquí puede que estén en deuda. Y no, listo, fui necio. Misericordia hay también, como lo hablábamos al principio. Entonces, ¿qué voy a hacer, Señor? Bueno, listo, entendí el principio. Empiezo, Señor, porque qué horrible vivir con esta zozobra de que el banco, de que el interés, de que esto, no. La palabra dice que tú me pondrás por cabeza y no por cola. Ya yo fui cola por mucho tiempo. Ahora me quiero sujetar a ti. Cuéntame cómo hacemos, ayúdame, misericordia para poder salir de eso. Y una vez salga de eso, no se vuelva a meter. Si Jesucristo fue a la cruz para hacerlo, para enriquecerlo, ¿para qué se mete usted en deudas para empobrecerse? Si él fue a la cruz, fue para eso. Entonces, el miedo a la gente está haciendo que se comprometan los principios por tratar de agradar a los demás. Y si ustedes han estado aquí en otras enseñanzas que he dado, ven cómo Bernabé, debido a sus acciones, debido a su poca integridad, debido a tener miedo a lo que pensaban de él, comprometió el mensaje de Dios
frente a un procónsul en Chipre, lo que le costó que Pablo subiera delante de Dios y empezara a ser llamado ahora en todo el libro de los Hechos, ya no Bernabé y Pablo, sino Pablo y Bernabé. Claro, lo podemos ver allí. Dios, vea, aplaude la integridad y Dios te ayuda a salir de todo lo que tú dices. Uy, yo no sabía esto. Dios, gracias por tu revelación hoy. Vamos a aplicarlo, Señor, no sé cómo. Ayúdame, ¿me entiendes? Ayúdame a ver cómo hago esto de la manera en que a ti te agrada. Y entonces, ¿qué hace? Dios exalta ¿a quién? Al humilde y da gracia al humilde, pero ¿qué hace? Rechaza al orgulloso. ¿Y quién es el orgulloso? Aquel que dice, no es a tu manera, Señor, es a la mía. Lo voy a hacer como yo creo, como a mí me parece. No pago impuestos, no, oculto todo eso porque es que me va, después ¿cómo hago para pagar si no tengo? No, el Señor te dará gracia como se la dio a Pablo. Porque cuando estaban con el procónsul, él tampoco quiso decirle nada al procónsul, porque que estoy en mi casa, Chipre es mi ciudad, entonces van a decir que, uy, no, entonces yo mejor no. Entonces llegó Pablo y le dijo, usted, pam, pim, pam, pim, pam. ¿Y qué hizo Dios? Listo, va a tocar cambiar aquí de posición. Pablo, te pongo ahora a ti como primero antes que Bernabé, cuando siempre había sido Bernabé el de mayor autoridad. Que no nos pase esto a nosotros, familia. Que seamos los que agrademos a Dios y le robemos sonrisas. ¿Amén? Esperamos que hayas sido bendecido con esta enseñanza y te invitamos a que te suscribas. Bendiciones.